Bienvenidos amigos de Iluminaria Televisión, es un placer saludarlos. Hoy aquí en nuestro directo vamos a hablar acerca de la menopausia y nuestra invitada de lujo que tenemos en esta oportunidad la considera como la segunda primavera de las mujeres. Vamos a saber por qué ella nos afirma esto en instantes nada más cuando se sume a este directo. Quiero que me cuentes vos desde qué rinconcito del mundo sos parte hoy de Iluminaria Televisión. Aquí abajo donde dice agrega un comentario me puedes ir contando desde dónde te sumás. Y aquí donde está el signo de interrogación puedes ir dejando todas las preguntas que le quieras realizar a nuestra invitada en este día, que se trata de Amaya Aristegui. Es ella la que nos va a hablar de la menopausia y de esta segunda primavera para todas nosotras. Hola Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Blanca también, Maggie, muchas bienvenidas a todas ustedes, por supuesto, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos en este directo. Te cuento un poquito acerca de Amaya por si no tenés el placer de conocerla. Amaya Aristegui es instructora oficial certificada de yoga terapia hormonal, es terapeuta corporal de Hatha Yoga, yoga prenatal, Qigong de la mujer y sexualidad femenina, y también es licenciada en sociología y guía turística, está más que capacitada para hablarnos acerca de este tema. Ahí Blanca nos dice interesante tema, gracias, tal cual, excelente el tema del cual vamos a hablar hoy en Luminaria Televisión. Bienvenida, esperamos ahí a que se una. A ver. Bueno, internet a veces tarda un chiquitín en conectarse, pero ella se conecta a Maya y nos va a contar todo acerca de la menopausia. Acordate que estás invitado a dejar las preguntas que quieras donde está el signo de interrogación. Amaya Aristegui, Hola. bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar aquí en nuestro canal, para compartir con nosotros un poquito de tu sabiduría y gracias por elegir este tema tan interesante acerca de la menopausia. Están todos invitados a preguntar, como lo decía hace un ratito, donde está el signo de interrogación, así que cuando tengamos preguntas vamos a pasar por allí a ver qué es lo que quiere saber la gente, nuestros amigos que nos acompañan hoy. Pero a mí me gustaría saber por qué, Amaya, vos definís a la menopausia como la segunda primavera de las mujeres. Bueno, primero de todo, hola a todas y a todos, a todes. Bueno, quería agradecer también a Luminaria por invitarme. Y bueno, la segunda primavera no es un nombre que lo haya inventado yo, sino que viene de la medicina tradicional china, la MTC, que es así como denomina la menopausia, la segunda primavera, y tiene un sentido. Y aquí ya nos metemos de pleno. Y es que la primera primavera puede considerarse la primera menstruación, ¿sí? Cuando estamos atravesando la adolescencia, de ser niñas a ser mujer. Y aquí esta es una segunda primavera porque todo ese movimiento hormonal, psíquico, del sistema nervioso, etcétera, etcétera, que ocurre en la primera menstruación, lo mismo, pero al revés, ocurre en la última menstruación, que es lo que significa menopausia, el cese de la menstruación, ¿no? De se pausa la menstruación. Entonces, por eso le llaman la segunda primavera, porque es un movimiento muy interesante. Además, desde la medicina china, todo lo que tiene que ver con el cuerpo femenino le ponen unos nombres muy poéticos. Sí, por ejemplo, a la menstruación le llaman... a la menstruación le llaman, por ejemplo, ¡ay! Ahora no me sale. ¡Ah! ¡Ah! Me quedé trabada con los nervios. Pero, le llaman, ay, bueno, luego me vendrá. Pero a todo le tienen, por ejemplo, el posparto le llaman el mes dorado, ¿sí? Todo tiene unos nombres muy poéticos en todo lo que tiene que ver con la ginecología femenina. ¿Sí? Entonces, la segunda primavera es otro renacer de las mujeres. ¿Sí? Es un renacer completamente. Es un momento en el que la psique, como decía antes, se renueva. ¿Sí? Se renueva todo. Entonces, bueno, pues es una oportunidad para las mujeres para poder de alguna manera nacer como nosotras mismas, ser nosotras mismas, porque durante la época reproductiva estamos mucho más atentas al cuidado de las otras personas, hijos,
el trabajo, la casa, todo hacia el exterior. Y en la segunda primavera hay una invitación, además de todo el sistema nervioso, todo el cuerpo, nos invita a que miremos primero a nosotras mismas, que veamos qué es lo que nosotras necesitamos. Ya hemos transcurrido una época en la que una vida que ya sabemos de qué pie cojeamos, ya sabemos qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace bien, lo que no nos hace bien. No es como en la primera primavera, que la identidad se basa mucho en nuestros amigos y amigas, en nuestros iguales, en las que queremos pertenecer. Y es súper importante querer pertenecer y pertenecer a ese grupo de amigos. Entonces vamos a hacer lo posible para sentirnos parte. En la segunda primavera no. En la segunda primavera nos importa bastante menos lo que los demás digan. La autoridad está dentro de nosotras. Por lo tanto, es un trabajo que hay que hacer de introspección y de retrospección hacia atrás, mirando hacia atrás también, diciendo, ¿y ahora cómo quiero mirar el resto de mi vida? Que normalmente es casi la mitad o por lo menos un tercio de nuestra vida, estamos ya en menopausia, ¿sí? Las mujeres cada vez vivimos más años, cada vez nos cuidamos mejor, tenemos bueno, podemos pagarnos nuestras cuentas, que decir, somos más independientes. Las mujeres en menopausia tenemos mucho poder a nivel personal y más ahora que podemos ser como las reinas de nuestra propia vida, de alguna manera, ¿sí? Y como decía, todo el cuerpo, el sistema nervioso, todo va a favor de que eso ocurra, ¿sí? Entonces, aunque hay una definición clara de lo que es la menopausia, sí, que es, bueno, en realidad la definición es el cese de la menstruación, pero solo se puede ver de forma retrospectiva. Cuando han pasado 12 meses desde la última menstruación, ya podemos decir, ya soy una mujer en menopausia. Pero no es un cambio radical de un día para otro, sino que es un proceso biopsicosocial, ¿sí? Es en todo, personal, se nos mueve todo. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve en este proceso que dura entre 5 y 15 años más o menos? Es lo que dura la menopausia. En realidad es a partir de la última menstruación, pero la perimenopausia, que es lo que se le llama a todo ese proceso alrededor de la menopausia, que es la premenopausia, la menopausia y la postmenopausia, es un tiempo que dura unos 5 a 15 años, depende de la mujer. Cada mujer vive este proceso, que en realidad deberíamos llamarlo perimenopausia o climaterio, que seguro que te sonará igual la palabra climaterio. Lo vivimos de forma muy, muy diferente. Cada mujer es como las huellas dactilares, no hay una igual. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues dependerá mucho de cómo estés a nivel de salud, cómo hayas llegado a la perimenopausia o al climaterio a nivel de salud, ¿sí? Si te has cuidado o no. No es lo mismo que durante nuestra época reproductiva, sí, pues hayamos estado pues tomando, por ejemplo, muchas drogas o hayamos estado trabajando tanto, ya sea en el trabajo o en casa, que estemos desgastadas, tengamos mucho estrés, que esto ya vamos a ver también que esto causa muchos estragos en la hora de tener más sintomatología en la menopausia. También dependerá de cómo es nuestro entorno en ese momento. Si hemos tenido hijos y se nos están yendo en la menopausia, pues igual tenemos el síndrome del nido vacío. Pero, por ejemplo, si no hemos tenido hijos y queríamos haber sido madres, pues también esto es un duelo que tenemos que atravesar. O igual hemos sido mamás muy tarde y ahora nuestro hijo o hija es pequeño o es adolescente y no tenemos la energía para sostener tanta energía de un adolescente. Dependerá de si tenemos amistades, si hemos desarrollado una buena red de amistades o no, si tenemos o no pareja, cómo nos llevamos con esa pareja. Es todo, o sea, lo abarca todo, todo. Entonces,
Ahí es una gran llamada al despertar, como dice Christiane Northrup, que es una ginecóloga estadounidense ya que ha pasado la menopausia y tiene un libro muy recomendable que se llama La sabiduría de la menopausia, que os lo recomiendo si queréis indagar un poquito más. Y ella comenta cómo efectivamente es una gran llamada al despertar en el que la mujer ya es la última llamada al despertar. ¿Sí? Tenemos en cada premenstruación, en cada menstruación, tenemos una pequeña llamada al despertar, por eso hay unos cambios, ¿verdad?, en nuestro ciclo menstrual. Y este es como ya la grande, o sea, cada mes tenemos esa llamada al despertar, que es cuando hacemos una introspección, ¿no?, que nos llama, ¿no?, el cuerpo y todo, la psique nos llama cuando estamos menstruando, como ir un poco hacia adentro, estamos más sensibles, más intuitivas también. Bueno, pues esta intuición se abre de canal en la menopausia y es más, en muchas culturas, yo voy a hablar sobre todo de la occidental, pero en muchas culturas una mujer no puede tener, digamos, el título, vamos a llamar, por supuesto sin papeles, sin universidad, de chamana, ¿sí?, hasta que no haya conseguido pasar a atravesarla en la menopausia. ¿Por qué? Porque, como decía antes, se abre muchísimo la intuición, ¿sí? Estamos mucho más perceptivas. Hemos atravesado un gran proceso de interiorización y por lo tanto llegamos a un lugar de mucha más sabiduría. Entonces, aunque una chamana puedes nacer con grandes dotes, pero digamos que no tienes la responsabilidad de la chamana hasta que no hayas atravesado la menopausia, ¿sí? Entonces, es un momento en el que, al contrario que en Occidente, que claro, en Occidente los valores son la fertilidad, la belleza y la juventud. Y son tres factores que se pierden en la menopausia. Poco a poco, obviamente, no de un día para otro, pero sí que se van perdiendo. Entonces, las mujeres en Occidente muchas veces lo vemos como una pérdida de juventud, belleza, etc. Pero la juventud, una mujer que irradia sabiduría y belleza interior, es mucho más importante que aunque esté con que esté irradiando una belleza externa, porque lo importante es cómo te sientes, cómo estás tú contigo misma y con todo lo que te rodea. Por lo tanto, también es una etapa en la que cortamos muchos lazos, muchos vínculos de repente igual nos damos cuenta de que igual la pareja con la que he estado toda la vida, que me parecía maravilloso, de repente se van los hijos, de repente le veo y digo, uy, ya no me satisface de la misma manera. O sí, hay muchos divorcios en la menopausia también. Sí, sí, sí. O de repente el trabajo que estaba desempeñando durante toda mi vida, no es que no me haya gustado desempeñarlo, ni tampoco mi marido, pero sí que ahora de repente tengo otra necesidad. Es como si el alma hablara a través de ti, como si tuvieras una conexión más directa con el alma. Y para eso es muy importante parar. Y como decía Virginia Woolf, tener una habitación propia, es decir, un espacio. Necesitamos como nuestra psique nos invita a tener más tiempo con nosotras mismas, más espacios de soledad, porque nos necesitamos para nutrirnos, para repensarnos, para sentirnos, ¿sí? Y ver qué es lo que quiero ser en el futuro. Christiane Northrup, hay una frase que me gusta muchísimo que dice que en las culturas celtas a la joven doncella se le consideraba la flor, a la madre el fruto y la semilla y la mujer mayor la semilla, ¿sí? Porque en la semilla es la parte que contiene en su interior el conocimiento y el potencial de todas las demás partes. Y a mí eso me parece súper bonito, ¿no? Al final son las mujeres mayores, también los hombres, obviamente, pero bueno, a los hombres no tienen este cambio así como tenemos nosotras y no se habla tanto de ese cambio, aunque también ellos también tienen la crisis de los 40, la crisis de los 50, que se llama, y también lo tienen, y también tienen ahí un cambio. Pero en la mujer es más explícito porque pasa por el cuerpo, porque de pasar a sangrar pasamos a no sangrar, ¿sí?
Entonces, esas semillas es lo que queremos dejar en el mundo, es ese tipo de preguntas muy filosóficas, muy profundas, muy existenciales, son las que se nos plantean en la mediana edad y que son muy importantes empezar a parar para poder empezar a sentirlas, a hacer un, como decía antes, un repaso de nuestra vida y qué es lo que quiero dejar para el resto de mi vida, qué semillas y cómo quiero vivir el resto de mi vida, ¿sí? Hablando de hormonas que comentaba antes y el estrés, vivimos en una sociedad muy estresante en general en Occidente, ¿vale? Que es la cultura en la que nosotras vivimos ahora mismo, y esto tiene también daños en las hormonas, en el sistema nervioso simpático, es el acelerador, está el parasimpático y el simpático. El parasimpático es el desacelerador y el simpático es el acelerador, es decir, cuando me quiero poner a hacer algo, tengo que darle al simpático. Entonces, ahí en las suprarrenales, encima de los riñones, esas glándulas empiezan a activarse y empiezan a segregar adrenalina y noradrenalina. Y esto, a su vez, lo que hace es que aumente también el cortisol que va unido. ¿Qué pasa? Cuando los periodos de estrés y por lo tanto de cortisol y adrenalina se hacen durante mucho tiempo, día tras día, día tras día, día tras día, todo el día, todo el día, todo el día, pues al final esto implica también que llega a un desequilibrio de estrógenos, de progesterona y de testosterona, que ya de por sí los niveles bajan mucho, porque es lo natural, ¿sí? Pero si bajamos lo que ya está bajo, nos quedamos con unos niveles muy, muy bajitos de estrógenos y progesterona. ¿Y esto qué implica? Pues mayor sequedad, todo lo que son síntomas que tienen que ver con la sequedad de la piel, urovaginal, también debilita los huesos, hay más retención de líquidos, también el ánimo tiende a ir hacia la depresión, y aquí entramos también en temas de las emociones, ¿no? Porque es casi como casi un insulto, estás menopáusica, ¿no? Como, porque hay mucha irritabilidad, mucho cambio de emociones. ¿Por qué también? Porque muchas de estas emociones que no hemos atendido durante nuestra época reproductiva, porque estábamos atendiendo a los demás, ya sea el trabajo, como decía, los niños, o la pareja, lo que sea, los padres, etcétera, pues ahora necesita ser atendido, porque esas emociones nos están hablando de algo, de una herida, de lo que sea. Muchas veces viene la rabia. Y la rabia, por ejemplo, cuando no sabemos gestionar un límite, no sabemos poner un stop, ¿no? Poner un límite a algo que no nos gusta, si no escuchamos primero lo que queremos, no sabemos decir que no a lo que no queremos. Entonces, todo lo que no sale hacia afuera, en ese no, es un no hacia adentro. Entonces, esto va aumentando el calor, va aumentando la rabia, la rabia, la rabia, y llega un momento que hacemos y explosionamos, ¿no? Entonces, pero cuando explosionamos, entonces dicen, jolín, estás histérica, ¡ah! ¿No? Entonces, estas son las irritabilidad de la que se habla, y es porque todavía no hemos regulado esas emociones, ¿sí? Porque todavía no hemos hecho la mirada interna de decir, ostras, a mí esto me fastidia, voy a empezar a decir que no, pero claro, de una manera amorosa, de una manera más equilibrada. ¿Y qué pasa cuando no sabemos decir que no hacia el exterior? Pues que cuando nos lo guardamos y lo seguimos guardando y lo seguimos guardando, en vez de explosionar, implosiona hacia adentro. Y eso genera una depresión muchas veces. Me voy como apagando, ¿sí? Porque cuando nos vamos, cuando somos conscientes de la emoción y le atendemos a esa emoción y paramos y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he sentido hoy así? Ostras, pues mira, igual es porque fulanito de tal o fulanita de cual dijo esto, o me pasó esto en el trabajo, o es que estoy muy cansada, llevo no sé cuánta, he dormido poco esta noche, o lo que sea. Y entonces, sí, pero si no paro y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y no me paro un poquito a ver cómo estoy, cómo me siento, al final, pues pasa esto, o que explosiono, o que implosiono por dentro, ¿no? Entonces, ya como comentaba, el climaterio es un momento maravilloso para mirarnos de forma
completamente honesta, siendo sinceras con nosotras mismas, porque además nos lo va a dar, el cuerpo nos va a dar y la psique, sí, hay cambios también, o sea, como he dicho, en el sistema nervioso, hay cambios en las hormonales, hay cambios físicos, hay cambios en todo, en el cerebro también. Entonces, es como aprovechar todo esto que va a nuestro favor para renacer como la mujer sabia que queremos ser, haciendo lo que queremos realmente ser y Bien, hacer. bien, bien. Sí. Maya, mira, ahí Terapia Meet dice, fantástica charla, gracias a Maya. Pensaba, Maya, ahora vamos al box de consulta, ¿sí, amigos? Donde está el signo de interrogación, todos los que quieran preguntar pueden dejar por allí las preguntas. Decías, ¿no? Que aquí en el occidente lo vemos como algo malo, la llegada de la menopausia, esta pérdida de la fertilidad, de la belleza. ¿Qué consejo le podés dar vos a las mujeres que están a punto de llegar a la menopausia y que por ahí lo están viviendo como un drama, como no, se me va a terminar el mundo y me voy a volver vieja y se me va a ir la belleza y demás? ¿Cómo les podés decir vos ahora en este momento algún consejo o algo que puedan hacer para que lo dejen de ver de esta manera o que por lo menos empiecen a dar el primer pasito para cambiar esa mirada y que sí lo vean como esta segunda primavera, como este despertar y como esta oportunidad para ser ellas? Bueno, creo que ya he comentado bastante cómo, bueno, yo mira, hay una cosa que me llama la atención y es que, por ejemplo, en la primera primavera, en la adolescencia, nos vemos gordas, feas, tal, no sé qué, nos miramos en el espejo y vemos el grano, el tal, el cual. Y en la menopausia lo que suele ocurrir es todo lo contrario, estamos más arrugadas, más todo cae, tal, estamos, o sea, desde el punto de vista estándar del cultural, estamos digamos, peor, ¿no? Y sin embargo, yo las mujeres que me he encontrado en general, como se encuentran muy bien consigo mismas, se encuentran espléndidas, les importa menos la mirada externa, ¿sí? Entonces, el paso del tiempo, la palabra clave aquí es la aceptación. El paso del tiempo es así, o sea, es como aceptar la muerte que viene. Entonces, para mí es muy importante ver que no es de un día para otro, no es que de repente ¡bum!, me voy a ver vieja, no, no, es una cosa que va a ir yendo poco a poco, la naturaleza es muy sabia y vamos a ir poco a poco, de forma natural, nos vamos a ir queriendo más que nunca, nos vamos a ir aceptando mucho mejor que nunca. Entonces, muy importante, si queremos eh, sentirnos bien con nosotras mismas y no nos sentimos bien porque tenemos una lucha interna, hacer terapia, por ejemplo. Para mí me parece muy importante, para ver cuáles son tus sombras, cuáles son tus miedos, ¿sí? Porque hay que mirarlos a la cara, sin miedo. Y una vez que los has mirado, puedes, que es otra de las emociones que no hemos hablado, el miedo, ¿no? Una vez que hemos mirado el miedo y qué hay detrás de ese miedo, si hay una creencia limitante de que, porque soy más vieja no me van a querer, por ejemplo, o porque no me van a respetar, o porque tal, o porque, ay, si no tengo este cuerpo de tal, voy a ser invisible. Bueno, lo que sea que haya esa creencia limitante, delante de esa está el miedo. Entonces, mirar ese miedo y observar qué pasa ahí, ¿no? Porque realmente, bueno, por supuesto, cuidarnos físicamente también, ¿no? Eso a nivel emocional, a nivel físico, cuidarnos. Es decir, si trabajas en el ordenador sentada muchas horas, pasear, nadar, hacer yoga, chikun, lo que sea amable contigo, que te guste hacer, ir en bicicleta, lo que sea correr, lo que sea que te guste. Ojo, no ponernos de repente, no he corrido en mi vida y me pongo a los 40, a los 40 años me pongo a correr porque igual no me va muy bien para las rodillas, yo qué sé. Entonces, o igual, si te encanta correr, perfecto, vete pero con cuidado, ¿sí? Entonces, si ya vienes de correr toda la vida, perfecto, sigue corriendo. Y, escuchar el cuerpo, súper, súper importante, es otra de las palabras claves, la escucha de la psique, la escucha del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe un tipo de yoga
terapia hormonal, que soy instructora oficial, que lo puso, que lo inventó, lo creó Dina Rodríguez, y es un yoga terapéutico muy potente que a partir de los 35 años que ya los estrógenos empiezan a descender un poquito, lo que hace es subir los estrógenos, los mantiene en unos niveles más altos de forma completamente natural. Porque, ¿qué pasa? En la terapia hormonal sustitutiva, que es la THS, sí, terapia hormonal sustitutiva, es la pastilla que nos suelen dar los ginecólogos, ginecólogas cuando vamos y decimos, jo, tengo este tipo de sintomatología, ¿no? Que dicen, ah, sí, ya estás ya empezando con el climaterio, mira, toma esta pastilla y te sentirás mejor. Son hormonas artificiales que tienen unos efectos secundarios muy nocivos en algunos casos, como por ejemplo, ya sea en un 31% aumentan las enfermedades cardiovasculares, hay problemas también de mayor aumento de cánceres, osteoporosis, o sea, hay ciertas consecuencias, no todas, y depende en qué cantidad, hay que estudiarlo muy bien, pero muchas veces nos las recetan como caramelos para los niños, ¿no? Como si fuera todo, como si fuéramos todas iguales. Y el yoga terapéutico hormonal, por ejemplo, y también el Qigong de la mujer, pero el yoga terapéutico hormonal también, los dos, a lo que hacen es que regula las hormonas de forma natural y llegas a una vejez mucho más, con un físico mucho más fuerte, más equilibrada, porque también al equilibrar las hormonas, también tus emociones se equilibran, los tejidos están más elásticos también. Y luego, muy importante, si no te gusta el yoga, si no te gusta el Qigong, por ejemplo, bailar, mover las caderas, ¿sí? Muy importante bajar toda esta actividad que tenemos en la mente durante la época reproductiva, bajarla a nuestra pelvis, mover la pelvis. Mucho, porque ahí están nuestras aguas vivas y para que no se estanquen, ¿sí? Si por el contrario trabajas, claro, si por el contrario trabajas mucho de pie, por ejemplo, eres camarera o dependienta de una tienda y tal, pues entonces tomarte tus tiempos de relax, de descanso, hacer un yoga nidra, hacer cosas que sean de descanso, para precisamente no quemar el cuerpo, ¿sí? Entonces hay que buscar el equilibrio, todo el tiempo buscar el equilibrio, ¿sí? Depende de dónde vengas, es pues una u otra. Bien, bien. Amaya, ahora vamos al box de consultas, pero me quedé pensando en esto del yoga de terapia hormonal. ¿Lo podemos hacer a cualquier edad, incluso sin que estemos ahí previas a la menopausia? ¿Es recomendable? ¿Tenemos que haber pasado antes por algún otro tipo de yoga, tener algún conocimiento? ¿Cómo empezamos? El yoga terapéutico hormonal no necesita, es para cualquier edad. De hecho, hay muchas mujeres que vienen con síndrome de ovarios poliquísticos, con reglas irregulares o sin regla, y les vuelve porque se trabaja mucho los ovarios como glándulas hormonales que segregan progesterona y estrógenos. A cualquier edad. Hay mujeres que vienen ya con 60, que ya han pasado el climaterio pero quieren sentirse pues más jugosas, bueno, porque también vuelve, también muchas veces muy inmediatamente la libido también aumenta, el bienestar general, porque lo que hace el yoga terapéutico hormonal es ir más, o sea, te lleva directamente al cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con estar más en el cuerpo y menos en la mente, ¿sí? Ayuda mucho a equilibrarnos, ¿sí? Porque muchas veces ese estrés del que he hablado anteriormente viene de la mente, del tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y eso es la mente la que lo dice, no lo dice el corazón, no lo dice el cuerpo, es la mente la que está todo el rato poniéndonos zanahorias en delante para seguir haciendo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, sí, y el yoga hormonal básicamente lo que hace es eso, regular el equilibrio hormonal, y entonces no necesitas haber hecho yoga antes porque hay una variable para cada postura. No importa si eres flexible o no eres flexible, si eres más fuerte o menos fuerte, porque todas tienen su adaptación. Y luego además se enseñan unas respiraciones muy sencillas para el día a día, que puedes hacerlo en lo cotidiano mientras estás trabajando, unos pranayamas, unas respiraciones que sirven mucho para bajar el nivel de estrés, que son muy relajantes.
Bien, 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 me gusta, Maya. Voy a ver si lo pruebo, yo también, entonces me gusta. Nos metemos al box de consultas, amigos, donde está el signo de interrogación. Todos los que quieran preguntar lo pueden hacer por allí. Acá Blanca dice, ¿qué efectos adversos produce la producción de testosterona en nuestro cuerpo como ya menopáusicas? Me han dicho que la caída excesiva de cabello, ¿cómo la evito? A mí me ocurre esto. Sí, efectivamente, la caída de cabello también tiene que ver con las suprarrenales probablemente estén muy activadas, ¿sí? Y entonces eso nos crea también, pues se rompen las uñas quebradizas, como decía, la sequedad de la piel, todo eso. Entonces, pues el yoga hormonal, por ejemplo, es maravilloso para evitar este tipo de sintomatología. El chikun de la mujer también, cualquier trabajo, el descanso, porque ¿qué pasa? Claro, normalmente el cortisol, que comentábamos antes, hay más cantidad de cortisol a la mañana que a la noche, va descendiendo, porque a la mañana es lo que nos va a dar, es como la cafeína mañanera, ¿no? El cortisol empieza, ¡pam! Nos despertamos con las pilas puestas. Y luego el cortisol naturalmente va descendiendo hasta que ya a la hora de dormir nos entra el sueñito y ya dormimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si estamos en momentos de estrés continuo, el cortisol va subiendo y entonces cuando llegamos a la cama, cuando llegamos a la hora de ir a la cama, no nos podemos dormir porque está tan activado que seguimos con el sistema nervioso simpático que comentaba antes activado y todo esto tiene que ver con las suprarrenales, ¿sí? Entonces, para estos casos de caída de cabello, caída excesiva de cabello, uñas quebradizas, sequedad, lo que he comentado antes, ¿no? También el tema de debilidad de huesos, retención de líquido, etcétera. Lo mejor que puedes hacer es como masajearlos, la parte alta, mira, en el Qigong se hace como masajes de las suprarrenales, de una manera, bueno, pues frotando los suprarrenales, descansando, por ejemplo, parar. Yo ya a los 40 años mi cuerpo hizo catacrack, dijo, ya, ahí es cuando empecé además con el yoga hormonal, me dijo, para. Entonces, por ejemplo, en la cultura yógica y la cultura española también, se hace la famosa siesta, ¿sí? El parar después de comer. Eso además normalmente también sentirás, si tienes las suprarrenales así un poquito bajas, que después de comer boom, te dan como un bajón como, wow, necesito descansar. Pues darle al cuerpo el descanso. ¿Sí? Parar durante 20 minutos. Yo me pongo la alarma, 20 minutos, 30 máximo. Y me tumbo un ratito ahí en el sofá o en la cama, donde sea, da igual. Y descansar esos minutos hace que las pilas se te recarguen y pases la segunda mitad del día, que es la tarde, de otra manera, con las pilas mucho más cargadas. Y entonces, como ya has cargado un poquito, cuando llegas a la noche otra vez vuelve a bajar el cortisol, ¿sí? Es como que de alguna manera, es como que, ¿sabes? Hay una frase o un dicho que se dice mucho aquí, estar pasado de vueltas, ¿no? Pasado de vueltas es como y eso es cuando no escuchamos, otra vez la palabra escuchar, cuando no escuchamos al cuerpo y cuando no paramos, cuando el cuerpo dice, mira, necesito descansar, aunque sea 10 minutos, descansas y luego, si no escuchamos eso, y en vez de hacer eso, me tomo otro café o otro té, entonces estoy pasándome de rosca, pasándome de vueltas. Y entonces cuando llego a la noche, claro, como no he hecho el pico de descanso, cuando llego a la noche, el sistema sigue activo, 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 y no consigo descansar bien. ¿Mm? Bien. Bueno, Blanca, muchas gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas donde está el signo de interrogación. Todos los que quieran preguntar lo pueden hacer por allí dejando su pregunta que así Amaya las puede ir respondiendo. Acá Sara dice, ¿cómo trabajar los cambios físicos en la mujer desde la niñez, adolescencia y también la madurez? ¿Cómo trabajar los cambios físicos de la niñez a la adolescencia y luego a la madurez? Pues la palabra clave otra vez, escucharse. Entonces, de la niñez a la adolescencia, ya he comentado antes que lo más normal es buscar la identidad fuera y querer hacer lo que hacen tus amigas. Entonces, bueno, ahí la escucha estaría bien, no sé si en tu entorno hay muchas mujeres, que cada vez más mujeres que se están especializando en temas de
de ritos de paso de niña a mujer, de niña a mujer. Entonces yo diría pues de crear igual un grupo de niñas adolescentes para que compartan sus vivencias desde el punto de vista de estos cambios hormonales que están viviendo en sus cuerpos, que hagan cierto deporte, pero no excesivo, porque ya se ha visto además en gimnastas de alto nivel, deportistas de alto nivel, mujeres, que no les viene la menstruación, porque la menstruación no puede venir si no hay energía para echar, ¿sí? Entonces, el cuerpo requiere de toda la energía y entonces no puede menstruar porque esa menstruación no la necesita para ella, ¿sí? Porque son muchas horas de entrenamiento diario. Entonces, hacer un poco de deporte, sí, pero ojo, sin pasarnos. Descansar cuando el cuerpo en la adolescencia se necesita dormir muchísimo. Dormir, comer, pues escuchar el cuerpo. Pero claro, como en el colegio no nos enseñan a escuchar el cuerpo, solamente nos sientan, nos anulan el cuerpo, nos sientan y nos meten un montón de información, pues yo le diría, jo, pues hacer cualquier trabajo, ya sea pilates, ya sea algo que le guste, danza, baile urbano, de lo que sea, cualquier trabajo corporal que le conecte con el cuerpo y que no tanto en la cabeza, va a ayudar mucho, tanto en la primera como en la segunda primavera. Esto se aplica para ambas, desde mi Muy punto de bien. Sara, gracias por dejarnos tu pregunta en el box de consultas donde está el signo de interrogación. Amigos, los que quieran preguntar, por allí dejan su pregunta. Amaya, ¿cómo nos contactamos con vos? ¿Tenés página web? Bueno, Instagram sí, no sé si tenés canal de YouTube, si tenés la página web, Facebook y demás. Sí, tengo en Instagram, bueno, es Amaya Ariztegui, Amaya-Ariztegui, es mi Instagram. Tengo la página web que se llama lamujerhabitada.com, que es el mismo nombre de la primera novela de Gioconda Belli, que es una mujer, mira, una mujer sabia y madura que me gusta mucho. Mira, esto es una cosa muy importante también, aprovecho para linkarlo con las inspiraciones. Tengo un apartado en mi web que se llama Inspiraciones, mujeres habitadas que me inspiran, libros que me inspiran, también además para cada momento vital de las mujeres, ¿no? Para la menopausia, para la maternidad, incluso también para la mujer cíclica que está menstruando, ¿sí? Entonces, libros, vídeos, mujeres habitadas que me inspiran. Y es muy importante tener en la mente, en el corazón, alrededor, mujeres sabias que han pasado ya por el climaterio y están en menopausia, que nos inspiren, que sean inspiración. Por ejemplo, Gioconda Belli, que tiene más de 70 años, Christian Northrup, hay muchas mujeres sabias que han sabido el arte de envejecer y que nos pueden servir de inspiración, de decir, mira esta mujer, todavía sigue creando, sigue escribiendo, sigue haciendo, sigue dando conferencias. Es una pasada la fuerza que tienen las mujeres en la menopausia, una vez cuando están en la menopausia. Es increíble la creatividad. La libertad de expresión que tienen, ya no tienen miedo, ¿no? Entonces, buscar alrededor vuestra personas, mujeres, también hombres que, aunque bueno, no han tenido menopausia, pero personas que ya en su madurez todavía nos siguen inspirando y que ves la fuerza interna y la belleza interior que tienen, ¿sí? Esto es súper importante. Otra cosa que no he comentado es la alimentación también, ¿eh? El alimentarse correctamente. No hay, los hidratos de carbono se suele intentar bajar un poquito y se intenta suplir con más proteína y más verdura, más cosas, ¿sí? Pero en general el cuerpo también, escuchando al cuerpo, te va a ir diciendo, incluso puede empezar a haber intolerancia igual a ciertos alimentos, y es parte también de que tu cuerpo te está diciendo, no, hasta aquí, ¿no? Y está bien también, ¿sí? Entonces, bueno, la parte de escucha es muy, muy, muy importante, de escucharte, sí. Ok. Vamos al box de consultas nuevamente con una pregunta más porque nos estamos quedando sin tiempo. Acá Robert dice, ¿cómo pueden acompañar los hombres en esta etapa? Ay, gracias. Mira, me encanta esta pregunta. Pues los hombres simplemente estando ahí presentes y preguntando qué es lo que necesitas. O sea, la escucha otra vez. Decirle a la mujer, ¿estás bien? ¿Necesitas algo de mí?
¿Cómo puedo ayudarte? Nada más. ¿Necesitas tiempo para ti? ¿Sí? El que vea, a veces las mujeres tendemos, pero bueno, también esto es verdad que decir las mujeres, los hombres, nos encasilla un poco, pero a sobrefuncionar, por ejemplo, en la casa, ¿sí? Entonces, las otras personas, ya sean mujeres u hombres, pues infrafuncionan. Pues entonces igual tomar un poquito de más colaboración en casa para que la mujer en menopausia pues esté más tranquila y tenga más tiempo para ella, ¿sí? Animarle a salir más con las amigas, animarle a salir más al campo, animarle a que haga cosas que le gustan a ella verdaderamente, ¿sí? Y otra cosa y última que antes de terminar me gustaría comentar, que me parece súper importante, es la sexualidad, que también cambia en la época de la menopausia, ¿sí? Se suele asociar a una bajada de la libido, pero no siempre es así. Eso puede ocurrir, pero puede no ocurrir. Es decir, en la sexualidad depende mucho también, como hemos comentado que hay tantas menopausias como huellas dactilares, como mujeres, lo mismo pasa con la sexualidad. Si, por ejemplo, te acabas de enamorar y estás en la menopausia, pues es muy probable que tengas una libido muy alta. Si sigues con la persona de hace 30 años, pues igual la libido es que igual hay que inventarse nuevos juegos. ¿Sí? Que no hay que, me refiero, porque igual en la sexualidad, cuando estamos en la época reproductiva, estamos muy para servir al otro y a la otra. Entonces igual, incluso nos sabríamos hacer el amor incluso sin ganas, pero va, por la otra persona, venga, pues me animo un poquito y venga ya. Pero ahora ya no voy a hacer nada sin ganas, ahora voy a ser fiel a mí misma. Entonces requiere de una sexualidad quizás diferente, en la que experimentar no tanto un coito tan típico, sino igual más un tipo de sexualidad más sensual, más más suave, en el que la mujer, nosotras, nos digamos, ¿qué es lo que me gusta realmente? O sea, realmente, o sea, hacer un trabajo interno de estar con nosotras mismas, de mirarnos la vulva, de mirarnos, de tocarnos nosotras y decir, es que lo que me gusta es esto, esto y esto, y poder expresarlo al compañero o a la compañera, que también pasa mucho, que hay muchas mujeres que pasan a conocer otras mujeres y en esa sexualidad se sienten mucho más libres, se sienten que tienen mucho más placer con otras mujeres y esto también es muy típico. Pero lo que nos encontramos en general con la menopausia y la sexualidad es un gran silencio. Es como si no ocurriera. Pero siempre, hasta que nos morimos, queremos ser deseadas, ¿sí? Una alumna de Chikun de la Mujer con su pareja tenía 85 y ella 81 años. Volvieron a reactivar las relaciones sexuales gracias al Qigong que les despertó, porque movemos mucho las caderas, mucho el caldero. Y me decía, Amaya, mi novio está encantado. Desde que hago Qigong volvemos a tener relaciones sexuales. Pensamos que con 80 años ya no se tienen. Claro que se tienen. No es de la misma manera que con 20 años, que son casi de atléticas, son de otra manera, van cambiando, pero también tenemos relaciones sexuales y es muy bonito porque una relación sexual no es solamente el coito, no es solo la penetración, es una mirada, es una caricia, es un beso, es un masaje. Entonces va cambiando de cualidad, pero hay que pedir eso, ¿sí? Y sin olvidarnos que las mujeres tenemos un gran protagonismo en la sexualidad que vivimos. Me encantó, Amaya, me fascinó el directo de hoy. Qué pena que justo nos quedamos sin tiempo, da para charlar un poco bastante más acerca de este tema. Me gustaría de todas maneras si nos podés regalar un mensajito final, no sé, algún consejo, algún tip, alguna reflexión, Vale. lo que vos quieras. ¿Sí? Bien. Bueno, lo primero quería comentar que la palabra que no me salía antes, ¿os acordáis que como la menstruación es agua celestial? Que por los labios no me salía. La menstruación le llaman agua celestial, imagínate. ¿Sí? Y a los genitales, el palacio de jade, o sea, o la flor de es todo como muy...
todo lo referente a la genitalidad y al cuerpo femenino es súper, no me digas, es precioso. Si nos refiriéramos de esa manera a nuestros genitales y a nuestro cuerpo, tendríamos menos, yo creo, aprensión a nuestros cuerpos, ¿no? Que hay mucha aprensión a veces, ¿no? Entonces, déjame que te regale una frase que me gusta mucho, de Christiane Northrup, por ejemplo, que es... vale, hay varias, ¿eh? Aprovecha la claridad de visión, que es el regalo de la menopausia, y úsala para hacer que la segunda mitad de tu vida sea verdaderamente tuya. Bien, esto me parece que le da el cierre perfecto y también de alguna manera como que resume todo lo que nos estuviste contando. Perfecto. Amaya, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido un chiquitito de tu sabiduría con todos nosotros. La verdad que fue un vivo muy, muy lindo. No solemos tener este tipo de temas aquí en Luminaria Televisión, pero estuvo fenomenal, excelente, muy bien, 10. Gracias, de verdad, gracias, gracias. Va a quedar guardado aquí en Luminaria Televisión, en nuestro Instagram, y también, por supuesto, luego lo vamos a reestrenar en YouTube, así que los invito también a nuestro canal, que nos visiten por ahí, así lo pueden revivir las veces que quieran a este directo, que la verdad estuvo excelente. Amaya, te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Encantada. Chao, chao, linda. Chao, chao, hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.